Fue una llamada típica para una reparación sencilla, nada inusual al principio. No le había prestado mucha atención. Tenía 60 años y vivía sola en un entorno tranquilo y familiar. Había estado ajena al impulso del deseo durante más tiempo del que me gustaba admitir, hasta esa tarde de miércoles cuando James entró por mi puerta, joven, poderoso y lleno de un atractivo nervioso. Sentí un cambio dentro de mí. Lo que comenzó como un momento inocente rápidamente escaló hacia algo considerablemente más aterrador. Nuestras interacciones profesionales se volvieron tensas y cuando crucé los límites, no era consciente de la distinción entre la necesidad y la obsesión, que se volvió borrosa. No lo había planeado ni lo anticipé, pero había despertado algo en mí que no podía ignorar. Había estado mirando el fregadero que goteaba durante días, observando cómo el agua se acumulaba en el lavabo, un recordatorio continuo de lo poco que prestaba atención a mi entorno. Después de años de renovaciones de la casa meticulosamente seleccionadas, todo se sentía inútil sin alguien con quien compartirlo. Tras mi divorcio, la casa se había vuelto demasiado grande, con cada habitación resonando con recuerdos. Intenté no preocuparme por la cocina, que una vez había sido el corazón de nuestra vida familiar, pero que había caído en un silencio decadente, muy parecido a mí. Sin embargo, cuando la fuga del fregadero se volvió demasiado para ignorarla, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Pedí ayuda. Descubrí a James, un manitas local. El nombre no tenía significado para mí. Simplemente necesitaba a alguien que ejecutara la tarea. Cuando abrí la puerta esa fría tarde de miércoles, esperaba ver a un hombre viejo y curtido, experimentado y quizás un poco tosco en los bordes, pero en cambio vi a un joven de unos 20 años. James estaba allí, imponente sobre mí, con una caja de herramientas en la mano y una simple camisa gris drapeada sobre su pecho masivo. Tenía una sonrisa tímida que no llegaba del todo a sus ojos. Sin embargo, algo en él me atrajo de inmediato. Comentó: «Hola, estoy aquí para revisar el fregadero». Su voz era profunda pero calmada. Parpadeé, sorprendida por el ligero latido de mi corazón en el pecho. A mi edad esperaba que esas pequeñas chispas se desvanecieran, pero aquí estaban, un destello de algo que no había experimentado en años. Logré decir esto mientras me hacía a un lado para dejarlo entrar en la casa. Lo observé moverse por el área, sus ojos inspeccionando la cocina con atención silenciosa. Trabajaba de manera eficiente, agachándose para revisar el fregadero y deslizando hábilmente sus manos sobre la tubería. Me encontré permaneciendo cerca, incapaz de apartar la mirada. Me quedé cerca de la isla de la cocina, fingiendo estar ocupada con otra cosa, pero mi mirada nunca lo dejó. Había algo en la forma en que se movía, la fuerza en sus brazos mientras apretaba los pernos debajo del fregadero y la concentración calmada en su rostro. No había estado tan cerca de un hombre joven en años. Realmente no había considerado cómo podría ser hasta ahora. Ahora no podía ponerlo en palabras, pero algo dentro de mí se removió. No era simplemente su apariencia. James era obviamente atractivo de su manera tosca y sin esfuerzo. No, era la energía que traía a la habitación, una vitalidad que contrastaba marcadamente con la quietud que se había apoderado de mi vida. Tenía una calidez sobre el que no había sentido en mucho tiempo. Por un minuto me encontré apoyada contra el mostrador, observándolo demasiado de cerca. Ajusté mi bata, que nunca había considerado provocativa hasta ahora, y me puse de pie intentando sacudir las nociones tontas que estaban entrando en mi cabeza. James levantó la vista de su trabajo, captando mi atención. Pude ver un destello de sorpresa en su semblante mientras me miraba brevemente antes de regresar al fregadero. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente y no pude evitar sentir un pequeño emoción ante la reacción. Parecía simple, pero sentí una agitación dentro que no me había permitido sentir en mucho tiempo. El deseo. Me acerqué a donde estaba. Parecía atento, arrodillado y observando mientras trabajaba, pero la forma en que se movían sus manos sugería un indicio de ansiedad. Parecía como si estuviera haciendo un esfuerzo por minimizar mi presencia. ¿Todo va bien ahí abajo?, inquirí, mi tono más gentil de lo que pretendía. Él asintió sin levantar la vista. Sí, deberíamos poder arreglar una pequeña fuga en cuestión de minutos. Incapaz de resistirme, extendí la mano y apreté suavemente su hombro, haciendo que su cuerpo se tensara. Su cuerpo se tensó bajo mis dedos y experimenté la oleada de poder que viene de saber que lo había influenciado. Era un sentimiento que no había tenido en años y no estaba lista para dejarlo ir todavía.
Eres realmente fuerte, respondí, mi voz volviéndose algo coqueta. Él me miró sorprendido, sus mejillas sonrojándose aún más. Gracias. Le sonreí, una sonrisa amable y sabia. Podía sentir la tensión entre nosotros aumentando, espesando el aire en mi pequeña cocina. Aunque no se decía, la tensión era innegable. Él se movió inquieto, evidentemente intentando mantener el profesionalismo, pero la forma en que sus manos temblaban ligeramente mientras apretaba el último perno me dijo todo lo que necesitaba saber. Di un paso más cerca, inclinándome sobre el mostrador, observando cada uno de sus movimientos. Se puso de pie, limpiándose las manos con un paño, y pude verlo evitando mi mirada ahora, intentando mantenerse. ¿Necesitas alguna ayuda? Pregunté, sabiendo perfectamente que no la necesitaba. Él negó con la cabeza apresuradamente. Extendí la mano de nuevo mientras empacaba su equipo, pero esta vez sus manos temblaban. Dejé que mis dedos rozaran su brazo, sintiendo el calor de su carne bajo mi toque. Se detuvo por un segundo y pude ver el conflicto interno en sus ojos. Podía decir que quería ceder, pero también sabía que era mejor. Él era más joven y yo, como mujer, debería haber sabido mejor, pero no importaba en ese momento. Mientras colocaba mi palma en su brazo, sentí la tensión entre nosotros pulsando como electricidad. Me miró con una respiración débil y grandes ojos ansiosos. Por un momento pensé que iba a dar un paso adelante y cerrar la brecha entre nosotros, pero entonces dio un paso atrás, rompiendo el hechizo. Señora, dijo, su voz temblando, solo estoy aquí para reparar el fregadero. Sonreí suavemente, divertida por lo nervioso que parecía. ¿Está seguro de que no hay otros problemas que requieran atención? Inquirí, mi voz burlona. Sus manos temblaban mientras agarraba el resto de su equipo y pude notar que estaba luchando por mantener el control. Me acerqué, mis labios a solo centímetros de los suyos. ¿Hay algo más que podrías hacer por mí?, dije en voz baja y sugerente. No respondió. Simplemente me miró, inmóvil. Me incliné como si estuviera lista para besarlo de nuevo, pero antes de que pudiera, dio un paso repentino hacia atrás, con las manos levantadas frente a él como para detenerme. No puedo, dijo, sacudiendo la cabeza. Hice un puchero, disgustada, pero sabía que no iba a ceder todavía. De todos modos, se fue rápidamente, prácticamente corriendo de la casa, dejándome de pie en la cocina sola. Sin embargo, había algo único en su partida. No era solo la incomodidad, había una tensión en el aire, algo inacabado, sin resolver, y supe en lo profundo que James había dicho que no porque no estuviera interesado, sino porque no podía confiar en sí mismo para no decir que sí. Los días que siguieron fueron una extraña combinación de entusiasmo y frustración. No podía dejar de pensar en James y en cómo había dudado, como su mirada se había demorado en mí solo un poco más de lo debido. Habían pasado años desde que me sentía de esta manera, o con cualquier emoción en absoluto, y ahora estaba este joven que había despertado algo dentro de mí que pensaba que había muerto hace mucho tiempo. No esperaba verlo de nuevo. Asumí que se había convencido a sí mismo de que no volvería o no podría, pero aproximadamente una semana después sonó mi teléfono. No reconocí el número, pero cuando respondí dijo: Hola, soy James, el fontanero. Solo llamaba para asegurarme de que todo estuviera bien con el fregadero. ¿Se ha mantenido la reparación? Su tono era agradable, aunque profesional. Podía sentir el temblor subyacente. Parecía nervioso, lo que me excitaba más de lo que quería admitir. Respondí en un tono casual, sabiendo exactamente hacia dónde iba esto. Qué curioso que preguntes. El fregadero está bien, pero esperaba que pudieras revisar otro problema en el baño. Probablemente no sea nada. Puede que no sea significativo, pero no me sentiría cómoda hasta que un profesional lo hubiera inspeccionado. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Podía oírlo evaluando sus opciones y debatiendo si debería regresar. Finalmente respondió: Puedo llegar en aproximadamente 1 hora. Cuando colgué, no pude evitar sonreír para mis adentros. Esta vez no tenía intención de dejarlo ir tan fácilmente. Cuando James llegó, estaba notablemente más aprensivo que la última vez. Intentó mantener su enfoque calmado y profesional habitual, pero podía sentir la tensión en sus hombros y la forma en que evitaba mi mirada mientras lo escoltaba arriba hacia el baño. El problema con el grifo era pequeño, simplemente un mango flojo,
pero sabía que no era el grifo lo que lo había atraído de vuelta. Mientras trabajaba, me quedé cerca, silenciosa, observándolo. El aire entre nosotros estaba denso con una tensión no dicha que hacía que mi piel temblara. Estaba más concentrado esta vez, con la cabeza baja y la mirada fija en la tarea, pero podía notar que era más consciente de mí y de la brecha entre nosotros. No pude resistir más. James, susurré en voz baja, dando un paso más cerca. He estado pensando en ello. Él dudó brevemente, su mano apretándose sobre el grifo. No levantó la vista, pero noté sus nudillos volviéndose blancos y su respiración acelerándose ligeramente. Habló en un tono cauteloso, aparentemente inseguro de admitir lo que había sucedido anteriormente. No pude sacudir el recuerdo de la última vez. Continué en una voz tranquila y personal. Estabas interesado, pero te contuviste. ¿Por qué sucedió? No respondió al principio. Sus manos seguían trabajando en el grifo, pero podía ver la tensión en sus ojos. Es solo que soy un profesional, explicó, su voz apenas por encima de un susurro. No sería correcto. ¿Lo sería? Cuestioné, acercándome más. Podía sentir el calor emanando de él. ¿Quién determina lo que es bueno o malo, James? Eres un hombre maduro y yo soy una mujer adulta. Ambos sabemos que hay algo entre nosotros. Puedes sentirlo, ¿verdad? Me miró, apretó la mandíbula y sus ojos se llenaron del mismo tumulto que la última vez. Luchaba, podía verlo. Estaba haciendo un esfuerzo concertado por mantener una demora profesional y mantener una barrera entre nosotros, pero la tensión ya había escalado a un nivel crítico y me negué a dejarlo ir ahora. Dejé que mi palma rozara su pecho, sintiendo su corazón acelerarse. Su respiración se atascó bajo mis yemas de los dedos y por un breve momento pensé que se haría a un lado, pero entonces, inesperadamente, extendió la mano y agarró mi brazo, arrastrándome más cerca de él. No fue brusco, pero fue sólido. Su rostro estaba a centímetros del mío y su aliento era cálido. Susurró contra mi piel. Elizabeth, con una voz baja y fuerte. Esto no es un juego. Nunca dije que lo fuera, respondí, mis labios curvándose en una sonrisa. Ya no había vuelta atrás. Las manos de James seguían en mi brazo, firmes pero reacias, como si no confiara en sí mismo para soltarme. Su semblante era crudo y desprotegido ahora. Ya no mostraba la cortesía ansiosa que había demostrado antes. Fijó su mirada en la mía y pude sentir la tensión entre nosotros cambiar hacia algo más profundo, mucho más amenazante. Me acerqué más, mis labios flotando a solo milímetros de los suyos. Su agarre se apretó ligeramente, como si estuviera intentando mantenerme cerca pero también empujándome lejos. Por un breve momento me preocupó que se derrumbara y saliera por la puerta para no volver nunca, pero su respiración aumentó y supe que sentía lo mismo que yo. A veces solo tienes que dejar ir, susurré, mi voz apenas audible pero llena de una promesa inconfundible. Y James dudó por un latido más. Entonces, como si una fuerza repentina surgiera dentro de él, me atrajo más cerca y plantó un beso en mis labios, un beso que llevaba el peso de todo lo que habíamos estado reprimiendo. Sus labios se movieron contra los míos con una especie de urgencia que envió un escalofrío por mi espalda, sus manos agarrando mi cintura como si tuviera miedo de soltarme. Nos besamos. Nos separamos lo suficiente para recuperar el aliento, nuestras frentes apoyadas una contra la otra, nuestra respiración rápida e irregular. Podía sentir su corazón latiendo contra su pecho, su pulso. La expresión en sus ojos me dijo todo lo que necesitaba saber. Esto no era solo un momento de debilidad para él, era algo que había estado luchando durante mucho tiempo pero no quería aceptar. ¿Qué sigue para él? Inquirió, su voz apenas por encima de un susurro, su mirada buscando la mía en busca de respuestas. Sonreí y di un pequeño paso atrás para darle algo de espacio. Podía sentir la atracción entre nosotros, la conexión inconfundible que nos había llevado hasta aquí. Creo que conoces la respuesta a eso, James, murmuré gentilmente, mi voz llena de una certeza calmada que no había experimentado en años. Ya hemos cruzado el límite. ¿Por qué detenernos ahora? Por un minuto no dijo nada. Simplemente se quedó allí mirándome, el conflicto todavía parpadeando en sus ojos. Pero entonces, con una última mirada hacia la puerta, me alcanzó de nuevo, sus manos regresando a mi cintura y arrastrándome más cerca. Esta vez no había incertidumbre ni vacilación.
Sabíamos precisamente lo que estábamos haciendo. El resto de la tarde pasó en una neblina. James y yo apenas salimos del baño, nuestra tensión finalmente liberándose de una manera que parecía tanto inevitable como emocionante. Sus manos estaban por todas partes, su toque en mis hombros, cintura y caderas era fuerte pero cortés, como si estuviera soltando el poder mientras mantenía algún tipo de restricción. Pero en ese momento no quería estar restringida. No me había sentido de esta manera en años, no desde antes del divorcio. Durante tanto tiempo mi vida había estado llena de rutinas, cenas solas, noches tranquilas frente al televisor y la extraña llamada telefónica de mis hijos adultos. No tenía idea de cuánto había estado deseando esto, o cuánto necesitaba sentirme amada de nuevo y deseada. James me besó apasionadamente, sus labios bajando por mi cuello y sus manos deslizándose para agarrar mis caderas. Dejé escapar un pequeño grito y mi cabeza se echó hacia atrás mientras me rendía. Había algo adictivo en estar con él, este joven muscular que parecía percibirme de una manera que nadie más había hecho en mucho tiempo. Era más que simple atracción física, era una conexión más profunda que ninguno de nosotros esperaba pero no podíamos negar. Eventualmente llegamos al dormitorio y el aire entre nosotros estaba electrizado con una energía que no había sentido en años. Mientras yacíamos juntos, enredados en las sábanas, no pude evitar sonreír para mis adentros, sintiéndome más viva de lo que había estado en lo que parecía una eternidad. Nunca he hecho nada como esto antes, susurró James, su voz baja y ronca mientras yacía a mi lado, sus yemas de los dedos trazando círculos lánguidos en mi brazo. Yo tampoco, admití, mi voz igualmente débil. Se giró para mirarme y su semblante reveló algo inesperado, vulnerabilidad. No debería haberlo hecho, dijo, sacudiendo ligeramente la cabeza, pero no me arrepiento. Presioné mi palma contra su pecho, sentí su latido bajo mis yemas de los dedos y sonreí en silencio. Después de eso ninguno de nosotros yació en silencio por mucho tiempo, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. El peso de nuestros eventos recientes flotaba entre nosotros, sin embargo no se sentía incómodo. Era como si hubiéramos cruzado un límite que no sabíamos que existía y no quisiéramos regresar. Eventualmente James se levantó y miró el reloj. Respondió. Debería irme, con una renuencia que hacía eco a la mía. He estado aquí más tiempo del que esperaba. No tienes que hacerlo, expliqué. Sabía que no podía quedarse. Dudó, mirándome como si quisiera quedarse, y luego sacudió la cabeza. No quiero que las cosas se vuelvan incómodas, respondió en voz baja pero firmemente. No quiero que. Sonreí, dándome cuenta de lo que quería decir. No lo haré, dije, sentándome a su lado. Eres un hombre decente, James. Ambos lo necesitábamos y me alegra que haya ocurrido, pero no anticipé nada más. Aunque parecía aliviado, un indicio de confusión permanecía en sus ojos, como si no estuviera acostumbrado a tal simplicidad, indicando que todo estaba perfectamente bien, sin sensaciones extrañas ni nada más. Me reí en silencio y sacudí la cabeza. No, James, no experimenté ningún sentimiento inusual. Fue simplemente uno de esos momentos. Sin ataduras, sin presión. Asintió lentamente, como si todavía estuviera tratando de procesar la simplicidad de todo. Está bien, dijo después de una larga pausa. Supongo que te veré por ahí. Tal vez, dije, bromeando un poco. Si mi fregadero se rompe de nuevo, serás el primero al que llame. Eso lo hizo sonreír y se puso de pie, agarrando sus herramientas y echándose la bolsa sobre el hombro. Pero antes de irse, se giró hacia mí una última vez. Elizabeth, dijo, su voz suave pero llena de sinceridad. No me arrepiento. Solo quiero que lo sepas. Mientras abría la puerta, sonreí. Yo tampoco me arrepiento. Y en un instante desapareció. En los días que siguieron me encontré pensando en James más de lo que debería. Cada vez que pasaba por el fregadero recordaba la forma en que me había mirado, la forma en que sus manos habían temblado. Recordaba el calor de su beso, la forma en que su cuerpo se había presionado contra el mío, la forma en que había dudado y luego finalmente cedido cuando toqué su brazo ligeramente. Había pasado tanto tiempo desde que experimentaba tales sentimientos. No anticipé que él llamara de nuevo. Figuraba que probablemente se había convencido a sí mismo de que era una cosa de una sola vez y que no debería volver a suceder. Quizás tenía razón.
Quizás no debería haber ocurrido en primer lugar. Pero no albergaba ningún arrepentimiento. Aunque no estaba segura de si lo vería de nuevo, ni siquiera estaba segura de si quería. La parte de mí que se sentía viva en sus brazos no le importaba. Sabía que si él llamaba, no diría que no. Y entonces una tarde, aproximadamente una semana después de que se hubiera ido, sonó mi teléfono. Tan pronto como vi su nombre destellar en la pantalla de mi teléfono, mi corazón latió con fuerza. No lo esperaba ni lo esperaba, pero allí estaba, su nombre, su número, un regreso a la emoción de lo que habíamos compartido. Hola, su voz era tentativo, cautelosa, como si no estuviera seguro de si debería estar llamando. Solo, quería revisar el grifo, ¿sabes? Asegurarme de que todo siga funcionando bien. Hubo una pausa y pude oír la incertidumbre en su voz, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo de que esto todavía era solo una llamada profesional. Pero ambos sabíamos mejor. El grifo está bien, respondí, dejando que mi voz bajara solo un poco, lo suficiente para hacerle saber que no estaba hablando del fregadero. Pero hay otro problema en el que podrías ayudarme. Otra pausa. Casi podía oír su latido acelerándose al otro lado de la línea, la vacilación que me decía que estaba sopesando sus opciones, decidiendo si debería regresar o no. Estaré allí en una hora, dijo James, su voz apenas por encima de un susurro, como si estuviera inseguro de la decisión que acababa de tomar. Pero supe en lo profundo que una vez más no podía mantenerse alejado más de lo que yo podía resistir pedirle que volviera. Cuando colgué el teléfono, una ola de anticipación me invadió. Había pasado mucho tiempo desde que sentía este tipo de emoción, una mezcla de energía nerviosa y deseo crudo corriendo a través de mí como una corriente. Me dije a mí misma que era solo una indulgencia momentánea, nada serio, nada duradero. Pero la verdad era que ya se había convertido en algo más que eso. Pasé la siguiente hora paseando por la casa. Dediqué la siguiente hora a organizar elementos innecesarios, intentando calmar la emoción creciente dentro de mí. Esto no era como yo. Con James, todos los muros cuidadosamente construidos que había erigido a lo largo de los años parecían desmoronarse. Tras su llegada experimenté la misma euforia una vez más. Se quedó en el umbral, vacilante pero claramente atraído por la atracción entre nosotros. Sus ojos se encontraron con los míos y vi el mismo destello de incertidumbre que había estado allí la última vez, pero también había algo más oscuro, más intenso. Entró y pude sentir la electricidad entre nosotros crecer. No dijimos mucho mientras lo llevaba al baño, fingiendo que tenía algún pequeño problema que necesitaba arreglar, pero ambos sabíamos por qué estaba realmente allí. Tan pronto como estuvimos solos en el baño, el aire entre nosotros cambió. James intentó concentrarse en la tarea, sus manos jugueteando con el grifo, pero podía ver la forma en que sus dedos temblaban ligeramente. Estaba nervioso, pero yo también. Cuanto quería esto me ponía nerviosa, más que lo que estábamos haciendo. Me acerqué, observando mientras fingía inspeccionar el grifo, su cuerpo tenso, sus ojos fijos en la tarea. El silencio entre nosotros era pesado, espeso con deseo no dicho. Finalmente no pude soportarlo más. Extendí la mano, colocando mi mano ligeramente en su hombro, sintiendo el calor de su piel a través de su camisa. James se congeló bajo mi toque, todo su cuerpo poniéndose rígido. Por un momento no se movió, ni siquiera respiró, pero entonces, lentamente, se giró para enfrentarme, sus ojos llenos del mismo conflicto que había visto. Le susurré a James, mi voz suave pero insistente. No tienes que fingir. Su respiración se atascó y por un momento pensé que podría alejarse de nuevo, igual que la última vez. Sin embargo, algo cambió en él. Su expresión cambió, su resolución se rompió, sus defensas se derrumbaron y sin otra palabra me atrajo a sus brazos, sus labios chocando contra los míos. Me atrajo a sus brazos con una fuerza que me dejó sin aliento. Era diferente esta vez. No había vacilación, ni segundas dudas. Esta vez James no se contenía. Sus manos recorrían mi cuerpo, su toque lleno de una especie de urgencia que enviaba escalofríos por mi espalda. Le devolví el beso, mis dedos enredándose en su cabello mientras me presionaba más cerca de él, perdiéndome en la intensidad del momento. No nos detuvimos esta vez. No hicimos pausa. El baño se sentía demasiado pequeño, demasiado confinado. Sin romper el beso, James me levantó y me llevó al dormitorio,
donde los límites entre nosotros desaparecieron completamente. Las horas que siguieron fueron una neblina de sensación y emoción, el mundo exterior desvaneciéndose mientras cedíamos al deseo que ambos habíamos intentado tan duro ignorar. Las manos de James se movían sobre mi cuerpo con una especie de reverencia, una necesidad que coincidía con la mía, y en esos momentos nada más importaba. Me sentí viva, más viva de lo que había estado en años. Era como si los años se hubieran derretido y yo ya no fuera la mujer que había pasado tanta de su vida envuelta en rutina, en la quieta soledad de una casa grande y vacía. Con James me sentí querida, deseada. No teníamos vergüenza ni culpa, solo calor y el entendimiento de que lo necesitábamos. El toque de James era tanto tierno como exigente, una mezcla de control y liberación. Sus labios exploraron los míos con una pasión que hacía que mi corazón se acelerara. Mientras me besaba, le devolví el beso con igual fervor, atrayéndolo más cerca, incapaz de dejar que el momento se escapara. Mientras yacíamos enredados juntos después, nuestros cuerpos agotados, el silencio entre nosotros era reconfortante en lugar de incómodo. Podía sentir el aliento de James en mi cuello, lento y constante, y mientras sus dedos trazaban patrones ausentemente en mi piel, cerré los ojos, saboreando el calor de su cuerpo junto al mío, el peso de su presencia. Ninguno de nosotros habló durante mucho tiempo. No había necesidad de palabras. Ambos sabíamos que lo que acababa de suceder era más que un momento fugaz de pasión, era algo más profundo, algo que ninguno de nosotros había esperado pero no podía. Por primera vez en años me sentí verdaderamente vista, no como una mujer de 60 años, nadie me veía como la exesposa de alguien, sino como un individuo, una mujer capaz de experimentar el anhelo de vivir. Sin embargo, a pesar de mis mejores esfuerzos por reprimirlo, la realidad persistentemente emerge. A medida que pasaban las horas, comencé a sentir el peso de lo que había sucedido asentándose sobre mí. James era significativamente más joven que yo, sin embargo la disparidad de edad no parecía tener ningún significado en medio del momento. Me di cuenta de que no podía ignorarlo para siempre. Miré a James, que todavía yacía a mi lado, sus ojos cerrados, su respiración era uniforme y pacífica. Parecía contento, pero me preguntaba cuánto duraría ese contentamiento, cuánto tiempo pasaría antes de que se diera cuenta de las complicaciones de lo que estábamos haciendo, cuánto tiempo antes de que comenzara a alejarse. El pensamiento de ello envió una punzada de miedo a través de mí. No había planeado esto. No había planeado sentir nada más que una atracción pasajera, pero ahora, yaciendo aquí a su lado, sabía que era más que eso. Me había apegado a él, más apegada de lo que nunca había pretendido. Me senté lentamente, con cuidado de no despertarlo, y me envolví en la manta. Miré por la ventana, observando cómo los últimos rayos del sol de la tarde desaparecían detrás de los árboles, dejando la habitación bañada en una luz dorada suave. La parte racional de mí sabía que esto no podía durar. Aunque sabía que esto era temporal y que todo lo que compartíamos era fugaz, no había reconocido una parte de mí hasta ahora. Esta parte quería que durara, quería que James se quedara, y eso me aterrorizaba. Los días que siguieron estuvieron llenos de una extraña mezcla de anhelo e incertidumbre. James y yo continuamos viéndonos, pero algo había cambiado. Todavía era amable, todavía atento, pero ahora había una distancia entre nosotros, una tensión no dicha que ninguno de nosotros podía ignorar. James se estaba aferrando involuntariamente a lo que teníamos, lo que causaba sus ojos conflictivos cada vez que estábamos juntos. Era joven, con toda su vida por delante, y no podía evitar preguntarme si había comenzado a arrepentirse del camino que habíamos tomado. La diferencia de edad, una vez un tabú emocionante, ahora parecía cernirse sobre nosotros como una sombra. Podía ver la forma en que la gente nos miraba cuando estábamos fuera en público, las miradas curiosas, las miradas juiciosas. No importaba que me sintiera más joven cuando estaba con James. Él me hacía sentir viva de una manera que no había sentido en años. Para el mundo exterior éramos algo antinatural, algo que no encajaba, y lentamente comencé a sentir el peso de ese juicio. Una noche, mientras nos sentábamos juntos en el sofá, James alcanzó mi mano. Su toque era reconfortante, pero sus ojos hicieron que mi corazón se hundiera. He estado pensando, dijo, su voz vacilante, como si no estuviera seguro de cómo empezar, sobre nosotros. Sentí un nudo formarse en mi garganta, pero asintí, instándolo a continuar. Esto es complicado, Elizabeth, dijo, su voz suave pero firme.
No me arrepiento de nada, pero no sé cómo hacer que esto funcione. Sabía lo que quería decir. Había estado temiendo esta conversación, pero sabía que era inevitable. Habíamos cruzado una línea y ahora ambos estábamos luchando por averiguar dónde estábamos. No tienes que explicar, dije, mi voz calmada aunque mi corazón se aceleraba. Sé que esto es difícil. James me miró, sus ojos llenos de una tristeza que no había esperado. Dijo: no quiero lastimarte, pero no puedo seguir fingiendo que esto es normal. Sus palabras me golpearon profundamente. Sin embargo, me obligué a mantener la compostura. Había sabido que esto venía, aunque era consciente de que nuestra relación era frágil y no perduraría para siempre. El desenlace de esa conversación no alivió la situación. Aunque continuamos viéndonos, la intimidad simple que una vez compartimos había desaparecido, reemplazada por una incomodidad que ninguno de nosotros podía sacudir. Sentía a James retirándose gradualmente a pesar de sus esfuerzos por evitarlo. No quería admitirlo, pero tenía miedo de perderlo, miedo de volver a la vida que tenía antes, la quieta soledad de mi casa, los días vacíos que se extendían frente a mí. Todo parecía insoportable ahora después de todo lo que había sentido con James. Una noche me senté sola en la sala de estar, mirando mi teléfono, deseando que sonara. James había prometido visitar esa tarde, pero habían pasado horas sin señales de él. Sentí un nudo de ansiedad formándose en mi pecho. Se estaba alejando y no sabía cómo detenerlo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de James. Lo siento, no puedo hacerlo esta noche. Necesitaba algo de tiempo para pensar. Miré el mensaje, mi corazón hundido. Sabía que esto venía, pero verlo en blanco y negro lo fortaleció. No respondí. No sabía cómo. En cambio, me senté allí en la oscuridad, el silencio de la casa presionándome, un vacío hueco reemplazando la emoción que una vez me había llenado como un peso del que no podía escapar. Inicialmente creí que esto era simplemente un asunto temporal destinado a proporcionarme un sentido de vitalidad antes de que ambos pasáramos a otra cosa, pero desde entonces he desarrollado sentimientos por él. Ahora me encontraba cargando con las consecuencias. Pasó una semana y James no llamó. Intenté mantenerme ocupada llenando mis días con tareas que realmente no importaban, pero el vacío me seguía a todas partes. No podía sacudir el sentimiento. Me sentía como si nuestra experiencia compartida estuviera terminando y no podía hacer nada para detenerlo. Intenté detenerlo, pero una noche, justo cuando el sol se ponía, sonó mi teléfono. Era James. ¿Puedo pasar?, preguntó, su voz quieta, casi vacilante. Por supuesto, respondí, aunque ya sabía lo que venía. Surgió una nueva tensión cuando llegó. Parecía cansado, como si no hubiera dormido en días, y podía ver el conflicto grabado en cada línea de su rostro. Mientras nos sentábamos en la sala de estar, el silencio entre nosotros era pesado con palabras no dichas. Esperé a que hablara, pero parecía estar luchando con qué decir. Elizabeth, comenzó, su voz suave, he estado pensando mucho. Asentí, mi corazón latiendo en el pecho. Me importas, continuó, sus ojos fijándose en los míos, más de lo que nunca pensé que lo harían. Pero no puedo seguir haciendo esto. No puedo fingir que la diferencia de edad no importa. No puedo fingir que esto no es complicado. Sentí lágrimas pinchando en las esquinas de mis ojos, pero las obligué a retroceder, determinada a mantenerme compuesta. Había sabido que esto venía, pero eso no lo hacía más fácil. Entiendo, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. James me miró, su expresión llena de arrepentimiento. No quiero lastimarte, Elizabeth, pero creo que es mejor si terminamos esto ahora, antes de que se vuelva aún más complicado. Asentí, incapaz de encontrar las palabras para responder. Había sabido todo el tiempo. James alcanzó mi mano, apretándola gentilmente, sabiendo que esto no podía durar. Su toque era gentil, como si intentara consolarme en un momento que proporcionaba poca solaz. Era cálido y familiar, sin embargo se sentía distante, como un recordatorio de algo que se estaba escapando. Lo siento, susurró, su voz espesa de emoción. No quería que escalara a este punto, pero no estoy seguro de cómo proceder. Lo miré, mi corazón rompiéndose con un suspiro silencioso en el pecho. Me di cuenta de que tenía razón.
Habíamos cruzado un límite que inicialmente había sido emocionante, pero ahora el peso de nuestra diferencia de edad, el secreto y la incertidumbre de nuestro camino futuro era abrumador y ambos lo sabíamos. No me arrepiento de nada, dije suavemente. Mi voz permaneció firme a pesar del nudo en mi garganta. Los ojos de James se suavizaron y por un momento pensé que vi un destello de vacilación, como si estuviera reconsiderando su decisión, pero desapareció tan rápido como llegó. Yo tampoco, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Pero no puedo seguir fingiendo que esto es algo que no es. Asentí, sabiendo que no había más que decir. Habíamos compartido algo real, algo hermoso, pero no estaba destinado a durar, y esa era la parte más difícil de todo. Aceptar que algunas cosas, no importa cuán poderosas se sientan en el momento, no están destinadas a ser para siempre. Por unos momentos simplemente nos sentamos allí en silencio, su mano todavía envuelta alrededor de la mía. Parecíamos estar aferrándonos a los últimos restos de nuestras posesiones, plenamente conscientes de que se estaban disminuyendo rápidamente. Finalmente James se levantó, sus movimientos lentos y deliberados, como si se estuviera dando tiempo para procesar lo que estaba sucediendo. Luego miró alrededor de la habitación, aparentemente comprometiéndola a la memoria antes de volver su mirada hacia mí. «Cuídate, Elizabeth», dijo en voz baja. «Tú también, James», respondí, mi voz calmada pero llena del peso de todo lo que no estábamos diciendo. Se demoró un momento más, luego se giró y caminó hacia la puerta. Lo observé irse, mi corazón doliendo de una manera que no había esperado. De repente la puerta se cerró suavemente detrás de él, marcando su partida. La casa se sintió imposible de silenciosa después de que se fuera, el silencio presionándome como una niebla pesada. Había terminado. Después miré la puerta durante mucho tiempo, intentando dar sentido a todo lo que había sucedido, la emoción, la conexión, la pasión. Me levanté lentamente, mi cuerpo pesado de agotamiento, y me dirigí al dormitorio. La cama se sentía demasiado grande, demasiado vacía sin él a mi lado, y mientras yacía allí en la oscuridad, no pude evitar preguntarme si había cometido un error. ¿Me había dejado caer demasiado lejos? ¿Me había permitido sentir demasiado? Pero incluso mientras la tristeza me invadía, sabía que no cambiaría nada. Lo que había compartido con James había despertado algo en mí, algo que no había sentido en años. Me recordó que todavía era capaz de deseo, de pasión, de vivir, y por eso siempre estaría agradecida. Los días que siguieron parecieron pasar lentamente, con las rutinas quietas de mi vida regresando, los mismos patrones familiares, los mismos espacios vacíos. Sin embargo, algo había cambiado. A pesar de la partida de James, la chispa que había reavivado dentro de mí continuaba parpadeando, negándose a desvanecerse completamente. Me encontré pensando en él a menudo. Me preguntaba qué estaba haciendo y cómo se sentía. Sabía que terminar las cosas había sido la decisión correcta para ambos, pero eso no hacía que el anhelo desapareciera. Persistía en el fondo, un dolor silencioso que no podía sacudir del todo. Intenté distraerme con pequeñas tareas, limpiar la casa, organizar mis estanterías, dar largos paseos por el vecindario, pero no importa lo que hiciera, los recuerdos de James permanecían en los rincones de mi mente, bromeándome con la posibilidad de lo que podría haber sido. Una tarde, mientras ordenaba algunos álbumes de fotos viejos, me encontré con una imagen de mí misma de hace años, joven, vibrante y llena de vida. La miré durante mucho tiempo, intentando reconciliar a la mujer de la foto con la mujer en la que me había convertido. Había dedicado numerosos años a conformarme a las expectativas sociales de ser una esposa decente, una madre decente y una adulta responsable, pero en el proceso había perdido un aspecto significativo de mi identidad. James me recordó la parte de mí que anhela aventura, conexión y algo más allá de la mera rutina, y a pesar del final de nuestra relación, no pude resistirme a sentir agradecimiento por el tiempo que pasamos juntos. Me había dado algo que no me había dado cuenta de que necesitaba, un recordatorio de que todavía estaba viva, todavía capaz de sentir. Las semanas se convirtieron en meses y lentamente el dolor de extrañar a James comenzó a desvanecerse. No desapareció completamente. Todavía había momentos en los que pensaba en él, cuando sentía ese familiar tirón de anhelo, pero esos momentos se volvieron menos frecuentes y el vacío en mi corazón comenzó a llenarse con otra cosa: aceptación. Ahora sé que nuestra relación había sido un respiro temporal de la monotonía de mi vida, una conexión breve pero intensa que me había traído de vuelta a mí misma, y aunque no había durado,
había cumplido su propósito. Había cambiado. Podía sentir un cambio en mi demora, ya que la quieta soledad que una vez impregnaba mi casa ya no se sentía tan opresiva. Reclamé mi espacio y lo hice mío de nuevo. Comencé a reconectarme con viejos amigos, alcanzando a personas con las que no había hablado en años. Me uní a un club de lectura local, algo que siempre había querido hacer pero nunca hice el tiempo para ello. Retomé la pintura, llenando mis tardes con salpicaduras de color y creatividad que me trajeron un sentido de paz que no había sentido en años. Y a través de todo ello, mantuve el recuerdo de James guardado en un rincón silencioso de mi corazón. No me demoré en él, pero tampoco lo empujé lejos. Era parte de mi historia ahora, un capítulo que había ayudado a dar forma a la persona en la que me estaba convirtiendo. Una noche, meses después de que James se hubiera ido, me encontré sentada en el porche trasero con una copa de vino en la mano. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte, el cielo tomó tonos de rosa y oro, mientras el aire permanecía fresco y nítido, anunciando la llegada del otoño. Mientras me sentaba allí, me di cuenta de algo que no había notado antes. Estaba contenta, no solo con la vida quieta y solitaria que había reconstruido para mí misma, sino con el conocimiento de que había vivido, de que me había permitido sentir algo real, incluso si no había durado. James había entrado en mi vida inesperadamente y, tan imprevisto, se había ido, pero la marca que había dejado en mí permanecía. Me había recordado que la vida no tiene que seguir un camino prescrito y que a veces las mejores experiencias vienen de los lugares más inesperados. Tomé un sorbo de mi vino, sonriendo para mis adentros mientras pensaba en el futuro. Era incierto, por supuesto. No sabía lo que había por delante, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo de lo desconocido. Había redescubierto una parte de mí misma que previamente había creído perdida para siempre, y eso era suficiente. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte, me levanté y me dirigí adentro. La casa se sentía cálida y acogedora, ya no el espacio frío y vacío que una vez había sido. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, no pude evitar sentir un sentido silencioso de esperanza por lo que hubiera por delante. Sabía que podía enfrentarlo, porque ya había enfrentado la parte más difícil, dejar ir.